empezar orando, me parece. ¿Está puesto? Padre, Sí. yo te doy gracias, Señor, por esta tarde, oh Dios. Por la bendición que nos da, Señor, de poder estar aquí, Señor. Ahí está. Y después de haberte adorado, Señor, queremos, Señor, abrir nuestro corazón para oír tu palabra. Te ruego, Señor, de que esta tarde pueda ser yo un instrumento, Señor, para expresar tu palabra, tal y como es, Señor. Que no sea, Señor, ni mis pensamientos, que no sean mis puntos de vista, Señor, dogmáticos, teológicos, sino, Señor, que sea tu santa palabra. Guía mis pensamientos, todo, Señor, a enseñar tu palabra, y que tu palabra pueda traer consuelo en mi corazón y en el corazón de mis hermanos. Que pueda traer también, Señor, que nos pueda exhortar a hacer lo que debamos hacer y a dejar de hacer lo que no debemos hacer, oh Dios. Que aquella palabra poderosa que es tuya, Señor, que es como martillo que quebranta la piedra, como fuego, Señor, que salga, Señor, de mis labios y que pueda llegar al corazón de mis hermanos y a mi corazón también, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 146. Y vamos a leerlo todo, pero en realidad ahorita quiero que leamos solamente los versos 9 y 10. ¿Sí? Dice así la Escritura: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Perdón. Bien, queridos hermanos, he estado hablando de la semana pasada, si recordarán. Estoy tratando de hablar de acuerdo a la situación que estamos viviendo. No quiero ser ajeno a lo que estamos pasando. Nosotros como extranjeros tenemos una condición distinta en los lugares que vamos. No es como el natural que vive en su lugar. Y lamentablemente el extranjero siempre ha sido oprimido. Siempre hay una tendencia de abusar de sus derechos. Y siempre, por lo general, este mundo pecaminoso y nuestra humanidad hace que nos aprovechemos del extranjero. Ahora el Señor demanda o dice, nos hace ver que en realidad todo cristiano es extranjero, así esté en su tierra, porque extranjeros y peregrinos somos. Y uno de los ejemplos que vemos que los grandes siervos de Dios fueron extranjeros. Abraham dijo, extranjero soy en esta tierra. Te ruego pues que me vendas un pedazo de tierra para enterrar a mi muerta, cuando quiso enterrar a su esposa. Él proclamó el ser extranjero. Otra cosa que él proclama, Moisés también dijo que extranjero era, le puso al nombre de su primer hijo, Gerson, porque dijo, extranjero soy en este lugar, y advenedizo. Entonces, de algún modo, si somos cristianos o somos extranjeros en este lugar, en la tierra, porque nuestra ciudadanía celestial está en los cielos. Esa es nuestra ciudadanía. Es una ciudadanía mayor que cualquier nación nos pueda dar. Ahora bien, quiero animarlos o quiero hablarles exactamente sobre esta palabra que hablamos, del Salmo 146, donde dice que Jehová guarda a los extranjeros. O sea, Dios tiene cuidado del extranjero, ¿no? Ahora, ¿de dónde el salmista sacó estas cosas? ¿Será algo que se le provocó o de pronto pensó?
El salmista quizás fue extranjero y vio que Dios lo guardó y por eso expresó. Pero si analizamos un poquito esto, hermanos, nosotros vemos que en la ley estaba escrito un profundo sentir de parte de Dios de tener un cuidado por el extranjero. Y quiero leerle algunos versículos para que ustedes vean que en la Escritura Dios tuvo el cuidado de proteger al extranjero. La persona extranjera generalmente está sola, desamparada. Todos hemos vivido quizás parte de eso. La primera vez que emigré de mi país tenía tan solo 23 años y fui extranjero en un lugar cuando llegué a Venezuela. Y no es fácil porque no tienes los mismos derechos. La gente, la policía, las autoridades abusan de ti. Y sobre todo en la condición en la que yo estaba. Estaba en una condición ilegal. Así empezaba mi primer viaje, se podría decir, de extranjero, fuera de mi lugar de nacimiento. Y puedo entender la condición de un extranjero. Ahora bien, quiero leerles algunos versículos de la Escritura en cuanto a el cuidado que Dios tiene para nosotros los extranjeros. El Señor tiene cuidado en cuanto a que no sean explotados. Él quería que su pueblo Israel, era una nación diferente, le había dado estatutos y leyes, es decir, había hecho una constitución de Estado. Así como lo tienen todas las naciones, su constitución política de gobierno, el Señor mismo de los cielos les dio una constitución para que su pueblo pudiera andar según las ordenanzas, no de un mundo, conforme a los pensamientos del hombre, sino conforme a lo que Dios quería para el hombre. Y elaboró una constitución. Y en esa constitución puso decretos y estatutos, los cuales debían proteger al extranjero. Y entre estas, la primera que es que Dios cuidó que el extranjero no fuese explotado, porque sí hay una tendencia. Como este es extranjero y yo tengo mi empresa, voy a pagarle menos. Total, él necesita. Si no le doy, él tiene que aceptarlo porque si no se muere de hambre. Entonces me voy a aprovechar de esa situación, voy a conseguir mano de obra barata. Pero Dios, que tiene cuidado y conoce nuestro corazón, la maldad de nuestro corazón, el egoísmo y nuestra pecaminosidad, estableció leyes. Y en Éxodo 22, del 21 al 24, miren el cuidado que tiene el Señor. Miren cómo dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás. Dos palabras, dice, no engañarás ni angustiarás. Son palabras que indican oprimir a alguien, presionarlo. Una de esas palabras es cuando el profeta Balaam en su desvarío estaba montado en su asna y ésta le aprieta el pie contra una pared y él no puede, y se molesta que queda aprisionado contra una pared. Así es, presionarlo, angustiarlo, afligirlo, dice, oprimirlo. Solo lo que él le dijo, no vas a hacer esto con el extranjero. Miren lo que dice, ¿por qué? Porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. O sea que le estaba diciendo de que acuérdense de que vosotros fuisteis extranjeros, yo los rescaté de un lugar de esclavitud. Por tanto, si hay extranjeros en tu lugar, trátalos bien, no los explotes, no abuses de ellos. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi ira o mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Era una sentencia
poderosa. Yo creo que nadie quiere dejar a sus hijos huérfanos, ni dejar viuda a su esposa. Y les da un mandamiento: ten cuidado de esto, de no oprimir ni afligir ni al huérfano, ni a la viuda, ni al extranjero. Y yo creo que el salmista, cuando leímos el salmo ahorita, cuando dijo que Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, verdaderamente él había leído parte de esto, de lo que el Señor mandaba o declaraba en sus textos. Otra cosa, hermanos, que quiero mencionar aparte de esto, es que Dios se cuidaba de que los extranjeros tuvieran juicios justos. ¿Sí? Y es fácil, hermanos, que se violen los derechos de un extranjero. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque no habla bien, ni siquiera entiende. Entonces, ¿qué se va a defender? Lo he vivido personalmente. Cuando me chocaron, trato de hablar con los... No te hacen caso porque ni hablas bien tu idioma y al final te menosprecian y no recibes la justicia que merece un natural, porque puede reclamar sus derechos y expresarse mejor. Pero miren el cuidado que tenía el Señor. Sabía que esto sucede, que esto es así, y Dios ama al extranjero y tiene cuidado por él. Y miren lo que dice, hermano, miren lo que dice: no torcerás. Este es un mandato, un estatuto en el Deuteronomio 24:17. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. O sea, hazle un juicio justo, lo que se merece. No porque sea extranjero abuses de él. Esto lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Y a veces muchos se olvidan o hablan de respetar la palabra de Dios violando mandamientos como estos, que es el sentir que Dios tiene y su cuidado por el extranjero. Números 15:16 dice: una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. O sea que no habrá una ley diferente para el extranjero, porque es extranjero. No, es la misma ley aplicada, tanto para el natural como para el extranjero. Y ese es el cuidado que Dios tiene. Y es lo que Dios quiere, como juez justo y soberano. Es lo que Dios demanda. No solo de nosotros, sino también de los gobiernos. Otra cosa que dice que el Señor tuvo cuidado de que los extranjeros fuesen tratados como naturales, es decir, como nacidos dentro del pueblo de Dios. Que tengan el mismo trato. Miren cómo dice en Levítico 19, 33 y 34. Miren cómo dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Como un natural, con los mismos derechos y con los mismos deberes también. Otra cosa que tuvo cuidado el Señor, hermanos, en cuanto al extranjero, pero todavía no termina, porque esto quiero que vean ustedes, hermanos, y yo también, que esto nos sirva de consuelo, de que Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. ¿Sí? Porque aquel que dio estas leyes es porque es capaz de cumplirlas. Él tiene cuidado. Si nos mandó a que nosotros hagamos eso con el extranjero, es porque Él también lo hace así. Miren lo que dice aquí otra de las cosas que tiene, dice que el Señor cuidó de que el extranjero fuera provisto de su alimento y creó leyes para que eso funcionara, como esta:
Levíticos 19:10, mire cómo dice: y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, en aquel tiempo cosechaban la uva, y si caía a tierra, no es que vas a recoger, déjala allí, para que cuando venga un pobre o un extranjero pueda comer de eso, pueda tener alimento. No rebuscarás tu viña, es decir, después de que hiciste tu cosecha siempre quedan algunos frutos que estaban todavía verdes y no habían llegado al tiempo final de su cosecha. Ya no vayas a buscar eso. O sea, es decir, le estaba diciendo, no seas avaro, que tu avaricia no le quite el pan a un extranjero, es lo que le está diciendo a su pueblo. O sea, no seas avaro, que tengas que rebuscar lo último de tu negocio, hasta lo más pequeño. No, deja lo que sobra para el extranjero y para el pobre. Notan el cuidado, y usted lo vemos en la escritura que se cumplía, como en el caso de Ruth. Usted se acordará, Ruth la moabita, dice que ella estaba recogiendo lo que caía, los granos de cebada, de trigo, ella iba recogiendo, porque era una ley que el Señor había dado para el pobre. Ella era una mujer desamparada y extranjera, moabita, estaba habitando en la tierra de Israel. Y hubo un hombre, un redentor, Boaz, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: no la aflijan ni la hagan sentir mal, sino que ella sea parte de nosotros, y que coma y dejen caer un poco adicional. Ese es el sentir del Señor. Boaz, como un tipo de nuestro Señor Jesucristo, tiene cuidado del extranjero, sabe el dolor y las necesidades que siente. Por eso creó estas leyes, para que fuesen así, obedecidas, para que tengan al menos algo digno y no sean explotados. Miren, otra de las leyes que el Señor tenía en cuanto a esto, y es bien interesante, está en Deuteronomio 23, del 15 al 16. Dice así: el Señor cuidó de que los extranjeros que huían de amos opresores sean recibidos y no sean devueltos a sus opresores o a sus amos malvados. Deuteronomio 23, 15 al 16 dice así: no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Lo repito, no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su mano, de su amo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando llegaban cubanos a Venezuela, huyendo en el tiempo de Hugo Chávez, en el tiempo del gobierno de Hugo Chávez, pero Hugo Chávez era amigo de Fidel Castro, estaba emparentado, estaba con Fidel Castro. Y cuando un cubano trataba de huir y era atrapado en Venezuela, el presidente Chávez lo devolvía. Vea usted lo que dice la Escritura: no devolverás a su amo aquel que viene huyendo de su amo. Es el cuidado que Dios te da. ¿Por qué? ¿Qué final podría tener esa persona que es devuelta, hermanos? Que venía huyendo de su amo. Lo único que podemos saber es que un premio no le iban a dar. Iba a ser maltratado y golpeado, preso. Si es posible, lo llevan hasta la muerte. Dios tuvo cuidado. Y esta nación, o muchas naciones, tienen esta ley vigente en sus constituciones. Cuando alguien viene a solicitar un asilo, ellos les abren las puertas. Esa es la ley, viene escrita de nuestro Señor, del corazón de nuestro Señor, de su palabra salió, para que tuvieran cuidado. Y muchas leyes amparan al extranjero que viene huyendo de una dictadura. Ahora, pero no solo es de una dictadura. Uno dirá: bueno, yo no escapé de una dictadura. La verdad, yo me escapé de mi sitio porque la verdad es que mucha pobreza había en mi país. Y uno dirá: bueno, eso no es legal. Bueno, muchas naciones no aceptan eso. No puedes venir por pobre, solamente por huir de tu amo. Pero miren lo que dice aquí la Escritura.
Levítico 25:35. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Si empobrece, tienes que buscar en algún lugar donde puedas vivir mejor. ¿Y qué dijo el Señor? Lo recibirás. No lo vas a despedir. Recíbele como algo extranjero cuando empobreciera. Entonces, el Señor tiene cuidado de nosotros, hermanos, los extranjeros, y nos exhorta a tener misericordia del extranjero. Y esto, llevado desde un punto de vista espiritual también, hermano, cuando dice, porque extranjero fuiste en Egipto, esto nos habla también del deber nuestro que debemos tener para aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Usted dirá, ¿en qué forma? No lo entiendo, hermano. Hermano, cuando el pueblo de Israel era extranjero en Egipto, era afligido por el faraón, era oprimido. Y ese es un tipo de cuando nosotros estábamos esclavos de nuestros pecados, esclavos de nuestras pasiones, dominados por nuestros vicios. Pero Dios con mano poderosa nos rescató de allí. Y ahí dice el Señor, ten compasión del extranjero porque extranjero fuiste en Egipto. Es decir, que tengamos compasión por aquellos que están viviendo una vida como antes la vivíamos nosotros. Que recordemos que también nosotros fuimos así y el Señor nos libertó. Y aquel Señor que nos libertó también tiene el poder para libertarlos a ellos. Se nos olvida, ¿sí? Muy fácilmente se nos olvida de que nosotros estuvimos también en ese lugar. Y es más fácil a veces juzgarlos. Nos falta a veces misericordia. Esta palabra nos puede enseñar a entender eso y a recordar que también fuimos extranjeros, que también estuvimos allí. Los juicios eran severos también para aquellos que no obedecían a sus leyes en cuanto a esto. Por ejemplo, miren lo que dice Deuteronomio 10:18. Dice que el Señor quiere que el hombre haga justicia al huérfano, a la viuda, y que ame al extranjero, dándole alimento y vestido. Ese era de sus mandamientos que el Señor quería que fuera así. Y cuando no lo cumplían, como por ejemplo en Éxodo 23, miren cómo dice: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en tierra de Egipto. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿De qué está hablando del extranjero aquí? Está hablando del participar de la Pascua, que era algo solamente para el pueblo de Dios. Y estaba llamado para hacerlo solamente aquellas personas que estaban dentro del pacto de Dios, que habían sido circuncidados. Pero si algún extranjero quería participar de ello, tenía en primer lugar que circuncidarse, cumplir con el rito, pero podía hacerlo. No estaba prohibido hacerlo, simplemente tenía que cumplir con ese mismo proceso que era circuncidarse. En nuestro caso, cualquiera puede ser parte de nuestra familia cristiana si solamente es circuncidado su corazón, poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos ser parte de eso. Ahora, quiero leerles un detalle más aquí en cuanto a las cosas cuando el Señor se enoja, o al ver que los hombres no ponen por obra los mandamientos del Señor. Había una maldición para esto. En Deuteronomio 27:19, usted sabe que en Deuteronomio 27:28 están las bendiciones y las maldiciones de la ley. En el 27:19 dice, miren cómo dice, y tan fuerte, la fuerza con la que el Señor expresa esto. Dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y la viuda, y dirá todo el pueblo, amén.
Hay una maldición estricta para aquellos que oprimen a los extranjeros. Más aún, miren aquí, Deuteronomio 28, donde ya están ya las bendiciones y las maldiciones. Después de haber dado el Señor, haber leído, y te vendrán todas estas bendiciones si oyeres atentamente y pusieres por obra todo lo que yo te prescribo hoy. Luego dice, pero si no oyeres, entonces te sobrevendrán todas estas maldiciones, y entre ellas está esta. Miren, Deuteronomio 28, 43 al 44. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo, y él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él, y él será por cabeza, y tú serás por cola. Es decir, si no obedecía los mandamientos del Señor en cuanto a todo lo que el Señor le había prescrito, él haría que los extranjeros sean sus amos. Y como hemos visto, fueron en Ezequiel 22, en Jeremías, hay bastantes versos como estos, ¿no? Fue causa de cautividad y de juicio para su nación. Zacarías lo dice de estas palabras: no oprimáis a la viuda, al huérfano y al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, dice. Pero ¿qué dice seguido a esto? Dice, pero no quisisteis oír. Por tanto, el pueblo fue llevado cautivo, porque desechó el conocimiento. Ezequiel lo dice, estando ya cautivo, en cautividad. Su profecía de Ezequiel en el capítulo 22 dice, miren lo que hizo, fue parte de lo que hizo el pueblo de Israel, y por eso fue llevado cautivo. Dice que al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. La causa de la cautividad, hermano, no solamente es la idolatría, sino que al dejar y desechar a Dios, desechan también sus mandamientos. Y entre ellos estaba el cuidado que debía tener su nación para con los extranjeros. Estas palabras, hermanos, yo les digo para animarnos, para que no desmayen. Quizás usted no esté en esta condición ni esté preocupado, pero muchos hermanos nuestros en la fe están preocupados por esta situación. Ahora, lo que quiero invitar es a que confiemos, como dice la Escritura, y lo quiero leer. Salmo 146 fue la Escritura que leímos, y quiero leer ahora completamente porque hay una verdad aquí en la cual podemos hallar consuelo o dar consuelo a aquellos que están pasando una situación o están asustados por lo que está pasando. Miren lo que dice Salmo 146, puede abrir su Biblia, que es el mismo salmo donde está en estas palabras que acabamos de leer, donde empecé a leer que dijo que el Señor tiene cuidado, y lo hemos visto cómo tiene cuidado. En su ley estaba escrito el gran cuidado que Dios tiene sobre el extranjero. Ahora bien, en Salmo 146, miren cómo dice: alaba alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Entonces vemos aquí que el salmista empieza alabando al Señor. Después vamos a ver por qué, pero él empieza a alabar al Señor y utiliza en este verso, solamente en los primeros, en el 1 y el 2, 3 veces la palabra alaba. Cuando dice aleluya, dice, o sea, alabar a Jehová, aleluya, dice, empieza el salmo. Luego dice alaba, halal, otra vez vuelve a decir alaba alma mía a Jehová, y luego dice alabaré a Jehová en mi vida. Él está diciendo 3 veces, hermano. Cuando la Biblia usted vea que 3 veces dice algo, es porque es muy importante. Nos exhorta a alabarlo de todo corazón. Y miren, según el pensamiento de ellos, ¿no? Dice, alabe al Señor, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Ese era algo del pensamiento. Miren, como dice, alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Es parte del pensamiento hebreo, es parte del pensamiento judío. Era de que ellos pensaban que solo podían alabar a Dios
mientras estaban vivos. Lo expresó el rey Ezequías cuando Dios le había dicho, ordena tu casa porque morirás. Y él lloró y entre su súplica dijo, ¿quién te alabará en el Seol, en el lugar de los muertos? O sea, ellos tenían la concepción de que solo mientras estás vivo podía alabar, pero nosotros ahora que tenemos la nueva revelación sabemos que nosotros después de esta vida podemos seguir alabando al Señor. Amén. Lo podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 7, como esa gran multitud de muchedumbre de naciones, tribus y lenguas, adorando y exaltando al que vive y reina para siempre. Amén. Entonces, pero en el pensamiento de ellos, te alabaré mientras viva, era su pensamiento. Es decir, bueno, pero estaban pensando en que todos los días de su vida ellos podían alabar al Señor y exhortaban en este salmo a alabar. Ahora, y lo primero que dice, hermano, y esto quiero que lo lleve a reflexión, porque dice en el verso 3, después de que nos exhorta, alaba, alaba y alaba, ¿sí? Dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Este es un llamado, hermanos, a no confiar en los gobiernos de este mundo, a no confiar en aquellos que hablan bonito. Muchos, hermanos, muchos estaban emocionados con este gobierno. Yo estoy claro, hermanos, en la Escritura, no me emociona ningún gobierno humano. Solo espero el gobierno justo de nuestro Señor Jesucristo. No me emociona nada, por muy bueno que puedan parecer. Eso no me cautiva y espero que siga siendo así. Porque el hombre por naturaleza no es perfecto, no es justo. Hay gobiernos mejores que otros, sí, es verdad. Pero por ejemplo, quiero dar este es mi punto de vista, mi opinión personal. Lo estoy haciendo según las Escrituras y pueden recibirlo, pueden que no, se los acepto. Pero este es un pensamiento muy personal. Yo creo que Dios extendió su misericordia en este país, hermano, cuando entró este nuevo gobierno. Porque el gobierno anterior estaba desatado con una política totalmente contraria a lo establecido por Dios, donde incluía la matanza de niños inocentes, matándolos desde el vientre de su madre, perfeccionando, como yo digo, la obra de Satanás. Porque cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted lee que dice que y el dragón estaba esperando que el niño naciera para destruirlo. Y esa es la obra de Satanás. Pero el hombre, hermano, nosotros hemos perfeccionado la obra de Satanás. Porque ya no esperamos que el niño salga del vientre de su madre, ¿no? Sino que ahora lo matamos dentro del vientre. Esa es la maldad de nuestro corazón y el pecado. Y esta política anterior tenía eso. Cuando yo veo que viene un gobierno que detiene esto, hermanos, yo no veo a un hombre allí. Yo veo que Dios tuvo misericordia y ha detenido por un poco de tiempo el juicio que viene sobre esta nación. Porque le ha dado la espalda al Señor. Esta nación le ha dado la espalda a Dios. Esta nación, sus raíces fueron cristianas. Enviaba misioneros a nuestra tierra. Pero ahora le ha dado la espalda. Pero esto que se haya detenido, hermanos, por poco tiempo le doy gracias al Señor porque veo su misericordia. Pero el hecho de que Él haya hecho esto, haya detenido, no quiere decir de que sea un gobierno que va a beneficiar a los cristianos. Quiero que estemos claros en esto, hermano. Nunca los gobiernos humanos, van a defender al pueblo de Dios. Son enemigos. Y si usted ve que se alía el gobierno con la religión, es porque la religión se ha apartado totalmente de Dios. Usted lo va a encontrar eso en todas las Escrituras. Cómo se unieron los políticos
con los fariseos para matar a Jesús. Cuando se unió al principio la política con lo religioso, el arca del Señor fue llevada en cautiverio. Es un principio que es así. Nunca la política debe... O sea, muchos han creído que con este gobierno, mira, se va a devolver la Biblia a las escuelas. Sí, pero la Biblia dice que tengas misericordia del extranjero. Y tienes que obedecer toda la Escritura o no solo parte de ella. Pero se va a devolver a las escuelas la Biblia, ¿sí? Pero tienes que recibir a los extranjeros niños en las escuelas y ellos también tienen el mismo derecho de escuchar la Biblia, la que tanto proclamas y que dices que se debe leer. Debe ser un derecho para todos, al natural y al que extranjero. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando dice la Escritura, no confíes en príncipes, hermanos, no se emocione por los presidentes. Son instrumentos de Dios, unos para juicio y otros para justicia y para misericordia, para bendición, pero otros para juicio de la nación. La iglesia hispana, hermanos, está creciendo. Quiero leerles esto, un estudio de Christianity Today, fue en marzo del 2023, está cerca. Miren lo que dice, solo parte, no lo voy a leer todo, pero lo puede buscar. Esta es una encuesta que se hizo en Lifeway. Durante años, miren, dice así, cito, durante años los pastores hispanos en Estados Unidos han visto crecer la fe y el número de sus fieles. Este año una encuesta sin precedentes lo confirmó a nivel nacional. El primer estudio sobre iglesias hispanas de Lifeway Research, considerado el más completo de su tipo, ofreció a los líderes muchas razones para celebrar. Pastores que siguen comprometidos con las Escrituras y la evangelización, iglesias que prosperan y atraen a los jóvenes, mientras el cristianismo en general, ojo con esto, envejece y disminuye en los Estados Unidos. Los creyentes hispanos están contrarrestando las tendencias y a medida que la inmigración desde México y desde otros países viene, cada vez se añaden más personas. El avivamiento, el mover de nuestro Señor se ha revertido y ahora está a través de las iglesias hispanas. Y no se extrañe si pronto nos van a perseguir también a nosotros, porque el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Debemos orar, dice la Escritura, para que tengamos paz. Sí, debemos orar para que tengamos, orar por los presidentes, orar por los gobiernos, para que tengamos paz. Pero nunca los gobiernos van a tratar de buscar la paz del cristiano. Estamos en un mundo que lamentablemente está gobernado por Satanás. Y todas sus políticas de este mundo están dirigidas a alejar a la gente de Dios. Nosotros somos parte del reino que está en contra de todo este sistema del mundo. Estamos llamados a abrir nuestra boca para defender al pobre, al extranjero, a enseñar la palabra de Dios, a contrarrestar todo lo que este sistema, hermanos, trae en contra de lo que Dios quiere. Como les decía, hermanos, no confíes. Lo primero que dice el Salmo, alaba al Señor y no confíes en gobiernos. No hay prosperidad, no hay bien con ellos. Dice que no hay en él salvación. Lea usted verso 3, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Es más, hay una maldición, dice, bienaventurado el varón que confía, dice, en el Señor. Y luego dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. No estamos llamados a confiar en el hombre. El hombre no salva. Lo dice aquí el Salmo. Dice, sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese día perecen sus pensamientos, o sus acciones también, o todo lo que él cree, piensa hacer. Dichoso o bienaventurado, que hay una bendición, hermanos, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Allí deben estar nuestros ojos siempre, en el Dios de Israel, cuya esperanza está en Jehová su Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay,
que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Ese es nuestro Dios, en el que debemos tener nuestra confianza, sin temor a lo que piensen otros o lo que digan otros. El Señor gobierna y lo vamos a ver. Miren cómo dice. Y aquí da unas razones, hermano, para que nosotros confiemos en Él. Porque Jehová liberta a los cautivos. Él es el único que puede libertar a los cautivos. Y su libertad es verdadera, como dijo el Señor. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la verdadera libertad en Cristo Jesús. Amén. Él liberta a los cautivos. Él vino a dar libertad a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. El Señor abre los ojos de los ciegos, de los ciegos espirituales, que no pueden ver la luz del Evangelio. Es el único que puede abrir los ojos de los ciegos. Es aquel que levanta a los caídos. Si usted está caído, conoce a alguien que está caído, el Señor es quien lo puede levantar. 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Jehová ama a los justos. Y aquí está el verso que leímos con el cual empezamos, hermano. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Y el verso 10 es el que más me encanta, pues por la razón por la cual dice todo esto. Mire, reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Este salmo empieza con un aleluya. Alabado sea el Señor, y termina con un aleluya. Alabado sea el Señor, y termina con el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. Un reino justo que no tendrá fin jamás. Él es el único Rey justo en el cual esperamos y en aquel que tenemos que poner nuestra confianza siempre, hermano. Él controla todas las cosas. Aunque parezca que no es así, Él solo tiene el control. Así que lo invito a poner sus ojos en el Creador de los cielos y la tierra, y en nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, quien murió por nosotros y se entregó su sangre, su vida, para limpiarnos de toda maldad. Quiero que oremos. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Que esta palabra, Señor, te ruego que me invite a confiar más en ti, Señor. Que no mire ni ponga mi confianza en príncipes, en gobernadores, en presidentes, Señor, en reyes, sino que dirija mis ojos solamente a ti, Señor, y la esperanza de tu reino. Te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, pueda ser, Señor, nos pueda dar, Señor, el consuelo que necesitamos. Que nos anime, Señor, a confiar. Hemos visto, Señor, que tú cuidas de nosotros como extranjeros que somos. Hemos visto que tienes el cuidado, no solamente, Señor, de que no nos exploten, de que no abusen, sino de que tengamos un juicio justo y de que tengamos alimento, Señor. Tú eres el Dios, Señor, en quien confiamos. Tú eres el Dios que cuida al extranjero, Señor. Ahora lo entiendo mejor, porque lo veo en tu palabra. Cuánto cuidado tienes para con nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea puesta en ti. Que no nos desviemos a mirar a otro lado, Señor, sino que sí estemos firmes mirando al autor y consumador de la fe. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermano, quiero invitar a nuestro hermano para que ore por los viejos y las ofrendas. Hermano. Amén, hermanos. La hermana Damiris, ella ya iba a recogerla. Ok. Bueno, todos tienen sobres, necesitan unos sobres. ¿Le traigo? Sí.
vamos a ir orando y ustedes le vamos a dar un sobrecito, Señor. Gracias, Padre, te damos por estos diezmos y estas ofrendas. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que todos aquellos que necesitan un empleo, necesitan de recursos, por favor, Padre, provéenos como haces con nosotros, como tenemos para llevar el pan a la casa, Señor. De antemano te damos gracias y ayuda, Señor, a que esos fondos que tú nos estás entregando en este día, podamos usarlos, Señor, para tu reino, para la extensión de tu reino, y ayúdanos a ser buenos mayordomos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. La oración de Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar los anuncios. Les invitamos a asistir los domingos en la casa del Señor a escudriñar la palabra. A las 2 de la tarde. ¿Lo apagaron o no? Libro de Hechos, ¿O no lo prendieron? tenemos